Hola, soy Fernando Chávez Espinach. Me acompaña la periodista nicaragüense Cindy Regidor para que podamos explicarles brevemente qué está ocurriendo en Nicaragua. Cindy, ¿cómo llegó Nicaragua a la situación de protesta tan acentuada que está viviendo? Las protestas en Nicaragua iniciaron a raíz de que el gobierno tomara de forma unilateral la decisión de aplicar un paquete de reformas al sistema de pensiones, al sistema de seguridad social. Esto se recibió con rechazo por parte de la empresa privada, de los cotizantes y de los jubilados. Y es por esto que salieron a las calles el miércoles 18 de abril a reclamar esta medida que consideraron injusta y que afectaría el bolsillo de todos los nicaragüenses. ¿Quiénes están manifestando en las calles? ¿Son grupos organizados o no? Son manifestaciones espontáneas en la mayoría de los casos, muchos de ellos estudiantes universitarios que se congregan justamente en zonas de los campus universitarios. Vemos también que hay personas que se están organizando de forma espontánea para llegar a puntos céntricos, personas que también están aplicando el cacerolazo, es decir, manifestándose de una forma pacífica, sonando cacerolas en muestra de descontento. Estamos viendo gente organizada apoyando a los manifestantes, recogiendo víveres, recogiendo agua. Estas son manifestaciones espontáneas. No ha habido hasta el día de hoy nadie que se haya declarado líder o de la protesta. No existe un partido político que esté al frente de las protestas. ¿Cuál es la postura del gobierno de Daniel Ortega ante estas manifestaciones? El gobierno de Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, ambos han dicho que las protestas son orquestadas por un grupo minúsculo de la población, por una minoría que es confrontativa y que busca sembrar el terror. En el caso de la vicepresidenta y de los medios oficialistas han reproducido una versión de los hechos en donde los agredidos se convierten en agresores y los agresores en agredidos. Mantienen que las medidas que se tomaron referente al seguro social son positivas, son lo mejor y no se manifiestan en cuanto al tema de la censura de los medios de comunicación, ni mucho menos de la represión aplicada por parte de fuerzas policiales o de la juventud sandinista. La seguridad social efectivamente está en crisis y efectivamente ha requerido una reforma por muchos años. El gobierno de Ortega argumenta que esta reforma que se planteó es una reforma que va a tener efectos graduales y que eventualmente va a llevar al beneficio y a salvar, como se argumenta, el sistema de seguridad social. No es la primera vez que se plantean y que se aplican reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Hay un problema financiero, hay una crisis, sin embargo, el gobierno no ha querido dar información acerca de lo que realmente ocurre dentro de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Es un hecho que las medidas se deben aplicar para lograr evitar la crisis. Sin embargo, estas medidas son consideradas injustas por la población que reciben un trato que consideran que no es de calidad por parte de la institución, pensiones que son muy bajas y que incluso ahora se verían afectadas y serían todavía más bajas con estas medidas que propone Daniel Ortega y que ahora dice está dispuesto a renegociar. Repasemos los actores que están participando dentro de esta manifestación. ¿Qué papel ha jugado el empresariado? El empresariado por primera vez ha dicho que se rompió el modelo de consenso y de diálogo que ha mantenido por muchos años con el gobierno de Daniel Ortega. Se manifestó en contra de estas reformas, dijo que afectaría seriamente la creación de empleos, así como la capacidad de las empresas para poder aumentar salarios y para poder tener utilidades. El COSEP, que es la cámara más grande, ha dicho además que está en contra de la censura de los medios de comunicación, que está en contra de la represión, sobre todo en el caso de los cuerpos policiales que en vez de defender están agrediendo a los manifestantes. El COSEP ha llamado al diálogo y hasta ahora conocemos que estarían anuentes a reunirse con el gobierno de Daniel Ortega, que ha dicho también que cederían y que también renegociarían y reformarían la forma de aplicar estas medidas o incluso las medidas como tal. ¿Y la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está del lado de los manifestantes porque están haciendo un llamado a que se respeten los derechos humanos, a que se respeten a las personas, que no se agredan, que no haya violencia. Están haciendo un llamado a la paz. La Iglesia Católica, los templos y los obispos y los sacerdotes han funcionado como mediadores y han abierto en muchos casos las puertas de las iglesias para recibir víveres o refugiar a los manifestantes que han sido agredidos o que temen ser agredidos por las fuerzas de choque. ¿Qué está pasando con el ejército?
El ejército salió a las calles ayer, sobre todo en la ciudad de Estelí, una ciudad al norte del país. Hoy, el día sábado, en conferencia de prensa que dio y que ofreció el presidente Daniel Ortega, vimos al jefe del ejército, aunque no tuvimos ninguna declaración de parte de él, pero es claro que el ejército está al llamado del presidente en caso de que decidieran sacarlo a las calles para tomar un mayor control o disolver la protesta. ¿Es esto un conflicto generacional, como se ha argumentado? Definitivamente no, esto es la suma de muchos descontentos de la población que se han acrecentado a lo largo de los años en un gobierno que dura 10 años hasta hoy, 11 años, y que definitivamente ha tenido una serie de posiciones en las que las personas disidentes no han tenido la capacidad de decir qué es lo que piensan, de manifestarse en las calles, de tener una incidencia en la toma de decisiones. El gobierno ha gobernado por cuenta propia y el disgusto se ha acumulado hasta llegar al día de hoy. ¿Cuáles son algunas posibles salidas para esta crisis que está viviendo Nicaragua? Se está pidiendo que si hay diálogo, sea un diálogo que no incluya exclusivamente a la empresa privada y el gobierno, como ha sido la tónica hasta el día de hoy. Se pide un diálogo realmente inclusivo en donde se tomen en cuenta todas las posiciones, y en otros casos están pidiendo que se cambien las autoridades, que al día de hoy ya no es posible un diálogo con el gobierno actual. Gracias, Cindy, por hacer este repaso con nosotros de la situación en Nicaragua.